Es un honor servirte a ti, Señor Jesús, sentir tu presencia, sentir tu amor, por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo: no te dejaré. Es un honor servirte a ti, Señor Jesús, sentir tu presencia, sentir tu amor, por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo: no te dejaré. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a leer la escritura en el Salmo 37. El versículo número 27 dice de esta forma: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Hagamos una oración, hermanos, así como estamos de pie. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús porque nos permites estar aquí reunidos para aprender de tu palabra. Bendícenos, Señor, aconséjanos, háblanos, enséñanos, instrúyenos con tu palabra. Toma mi vida en tus manos para este trabajo y úsame y ayúdame, Señor. Sé, Padre mío, que tú nos bendices en esta hora, que tú eres con nosotros. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Una familia cristiana, hermanos míos, tenía un loro que aprendió a cantar coros, aprendió a cantar himnos cristianos. Y esto era una alegría para la familia porque era bonito escuchar a aquella ave cantar, entonar coros cristianos. Pero llegaron unos vecinos muy cerca y estos empezaron a poner música mundana. El loro se vio influenciado por aquella música externa y no muchos días después ya estaba cantando música profana, lo cual entristeció a la familia. Así como el loro se vio influenciado por aquello externo, también el joven cristiano se ve influenciado por adversidades externas. ¿Y cómo enfrentarlas? Pues ya leímos el Salmo 37, 27 que dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Ese es el consejo de Dios. Este Salmo 37 tiene simplemente por título así, Salmo de David. Así que entonces deducimos que este salmo lo escribió David. Y en este salmo se compara la vida de los malvados e impíos con el estilo de vida de los justos. El justo vive rodeado de gente sin Dios, gente que practica cosas desagradables a los ojos de Dios. Y todas esas cosas externas de esa gente que rodea, muchas veces influencia en la vida del justo de una manera tan fuerte que se ve afectado. El cristiano, el joven cristiano se ve afectado por cosas que influyen, que le rodean. Y estimado joven, tú no debes dejarte llevar por influencias adversas externas. ¿Qué es una influencia? Una influencia es cuando hablamos de efectos que una cosa produce sobre otra. Es el dominio que una persona ejerce sobre otra. Es el poder que una persona tiene sobre sobre un grupo. Es la habilidad de persuadir de manera que cambie la manera de pensar y de actuar de uno o de varias personas. Esa es la influencia. Es aquello que influye, que escuchamos, y cuando hablamos de externo es algo que está fuera de.
Y en este caso, cuando hablamos de nosotros y hablamos concretamente del joven cristiano, pues dentro de muchas cosas, hermanos, muchas cosas externas que llegan a influir, está el mundo. El mundo. Y no nos olvidemos, hermanos jóvenes, no nos olvidemos del texto base que leímos del Salmo 37, 27, el consejo de Dios: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. El joven debe saber cómo enfrentar esa adversidad. Y si hablamos del mundo, pues, ¿qué nos dice la Escritura respecto a esa influencia externa, lo que es el mundo? En el Evangelio de San Juan, el capítulo número 17, el versículo 15 y el versículo 16, donde el Señor Jesucristo eleva la oración, donde intercede por los suyos. Dice así, Salmo 17, el versículo 15 y 16, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús estaba orando, estaba rogando por aquellos que habían de creer en Él y que estarían en el mundo, como en el caso nuestro. Hemos creído en Cristo, hemos abierto nuestro corazón al Señor, hemos dado lugar en nuestro corazón al Señor Jesucristo, nos hemos entregado a Él, pero aún vivimos en este mundo. Y nos vemos rodeados de esa fuerza externa del mundo que muchas veces influye con una fuerza terrible. Y es allí donde el Señor Jesucristo ora por nosotros, ora por los que hemos creído en Él. Y claramente lo dice el Señor Jesucristo aquí, que no somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Cuando hablamos del mundo, bueno, la Escritura, la Biblia, encontramos algunos textos bíblicos que utiliza el término mundo para referirse al cosmos, a la tierra, al planeta, como la creación de Dios, y eso no es malo. Pero también en algunas otras partes bíblicas se utiliza el vocablo mundo para referirse a la humanidad, a los seres humanos. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que amó Dios a la humanidad. Pero también en otros textos bíblicos se utiliza el término mundo para referirse claramente, para referirse al sistema corrupto de pecado y de maldad que existe allá afuera. Aquello que contamina, aquello que ensucia el corazón y el espíritu del ser humano. Y a eso nos referimos, a ese sistema de maldad que muchas veces influye. Estimado joven, ¿cómo enfrentar eso? Debes salir victorioso ante eso, y para esto tú tienes que ser hábil y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, entender que hay cosas que no se deben seguir, que no se deben practicar. Una de las cosas que hoy en día fuertemente nos damos cuenta en el mundo que influye es el modernismo. El modernismo. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es seguir y defender todo lo nuevo, todo lo nuevo. Una cosa es lo moderno, porque hay que señalar, hay que diferenciar esto. Una cosa es lo moderno y otra cosa es el modernismo. A la postre es clarísimo, no podemos vivir sin lo moderno, es claro, no podemos vivir sin lo moderno. Lo moderno puede ser bueno. Incluso las herramientas diarias de la vida actual son modernas y debemos echar mano de ellas, porque esto nos lleva a ser más eficientes. Si no echáramos mano de lo moderno, seríamos personas desfasadas, luchando por vivir en un mundo actual con cosas obsoletas. Por eso es que tenemos que adaptarnos a lo moderno. En cambio, el modernismo es otra cosa. Eso es algo muy distinto. Es una corriente de pensamiento que es tan fuerte porque crea movimientos, crea manifestaciones y doctrinas que defienden ese estilo de vida, aunque sean malas.
Por eso encontramos modas inmorales como en prendas de vestir. Los jóvenes son muy asediados en esa área. Encontramos modas en el aspecto físico, en cortes de pelo, en un cuidado excesivo del cuerpo, un culto al cuerpo exacerbado. Y todo esto crea un estilo de vida, crea una forma de vivir que se vuelve tendencia, que se vuelve viral y que impone y que llega a influir enormemente en los jóvenes de hoy. Lamentablemente, hermanos jóvenes, hermanos amigos, lamentablemente esto lo llegamos a ver hasta en jóvenes cristianos. Hoy nos damos cuenta de música totalmente salida de control. El modernismo lo vemos en la música. El modernismo lo vemos en movimientos inmorales, como en el LGBT, el feminismo, el libertinaje, doctrinas nuevas pseudocristianas que se están metiendo en las iglesias, en las congregaciones. Ya no son cultos, reuniones espirituales dirigidas a Dios. Ahora nos damos cuenta que en muchos templos o lugares lo que se realizan allí son meros espectáculos totalmente alejados de Dios. Hay otras muchas cosas que defienden el modernismo. El modernismo crea combinaciones extrañas que se basan en gustos carnales y en intereses económicos de pocos o de algunos cuantos. Y la presa del modernismo, las víctimas del modernismo son las generaciones actuales, a las cuales les inyectan en su cabeza, en su mente, la idea de que no sean conformistas. Allá está esa corriente de pensamiento: tú no seas conformista. Tú tienes que experimentar, tú tienes que probar, tú tienes que independizarte, tú tienes que arrojarte, tú tienes que ser distinto, tú tienes que ser diferente. Y empiezan a meter esas ideas en la mente, en la cabeza de muchos. Desgraciadamente, llegan a caer en la trampa del modernismo muchos, porque los invitan a que vivan su propia vida. Y por eso vemos a muchos jóvenes ebrios del modernismo, atrapados en el modernismo, movidos por el viento de lo actual, atrapados en costumbres pecaminosas. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos jóvenes? ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? Jesucristo rogó por nosotros, oró por nosotros, intercedió por nosotros, diciendo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú eres un joven cristiano, hermano joven. Tú eres un joven cristiano, amada señorita. Tú no tienes por qué caer en esa trampa del modernismo al grado de defender aquello actual. No. Nosotros tenemos la sana doctrina, la bendita palabra del Señor, el consejo bíblico. Gloria a Cristo el Señor. Y tenemos que seguir ese consejo bíblico. Ahora, no solo el modernismo es lo que influye en los jóvenes actuales. También encontramos el materialismo. El materialismo es lo opuesto a lo espiritual y le hace creer al hombre que lo más relevante es la materia. Y por eso encontramos a mucha gente dándole un excesivo valor a lo material, al dinero, al trabajo, a los bienes. Es claro, hermanos, es claro que necesitamos de lo material. Tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo. Es claro que necesitamos de lo material para vivir. Necesitamos de lo visible y palpable para poder vivir. Pero no podemos nosotros caer en el materialismo, defendiéndolo a capa y espada, creando una forma de vida alejada de Dios, ajena a la fe y ajena a la palabra infalible del Dios eterno. Es cierto que somos
humanos, y necesitamos de lo material, de lo visible, necesitamos de ello para vivir. Es cierto que nuestros ojos están acostumbrados a ver, nuestras manos están acostumbradas a tocar, y por eso muchas veces al hombre le es difícil creer en lo invisible, creer en lo espiritual. Al individuo le resulta más fácil creer en aquello que puede ver y que puede tocar, y por eso fácil y rápidamente cae en el materialismo. Pero nosotros hemos creído en la Escritura, nosotros hemos creído en la palabra. Por eso leímos el Salmo 37, donde dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Apártate de aquello que te influye, que te afecta, aquello adverso, aquello externo, aquello que está fuera de ti. Trata de alejarte de ello, porque todo eso, hermanos, jóvenes y amigos, puede llevarlos a un alejamiento de Dios, que al rato puede ser muy lamentable, muy triste, y muchos ya no pueden volver al camino del Señor porque están atrapados en aquello, en el modernismo, en el materialismo. El mundo es terrible. El mundo y sus tentáculos busca atrapar a los jóvenes. Y en la primera carta de San Juan, el capítulo número 2, con la ayuda del Señor, dice así, el versículo número 15. Alabado sea el Señor Jesucristo. Primera de San Juan, capítulo 2. ¿Qué nos dice la Escritura? Del versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ya dijimos, aquí se refiere a ese sistema pecaminoso que ensucia, que contamina el corazón, el espíritu cristiano, el corazón de un cristiano. No ames esas cosas del mundo, aquello que te puede llevar a alejar de Dios, porque dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea Dios. Así que, hermano, amigo que estás aquí, joven, que me escuchas, que estás viendo esta transmisión, Dios habla a tu vida, Dios habla a tu corazón, y Dios te dice que te apartes de eso. Que seas un joven cristiano y que sepas defenderte ante todas esas adversidades externas que muchas veces influyen. Por eso, como joven cristiano que eres, debes seguir las cosas de Dios como deben ser. Debes amar a Dios y su palabra. No ames las cosas del mundo, porque todo lo que hay en el mundo se pasa, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú ya creíste en el Señor, tú ya abrazaste el Evangelio, tú ya te entregaste al Señor, tú ya tienes la fe cristiana en tu corazón, ¿cómo puede ser que vuelvas al mundo, que vuelvas a las cosas del mundo, a practicar lo mundano? No, eso no puede ser así. Aléjate del modernismo, aléjate del materialismo. Y otra cosa que hoy en día es muy fuerte y está influyendo en los jóvenes de hoy son las redes sociales. Las redes sociales. ¿Qué es una red? ¿Qué es una red? Pues dentro de sus definiciones, una red es un tejido hecho con hilos, cuerdas o alambres que están trabados en forma de mallas entre sí y que sirven para, en un término general, una red sirve para atrapar. Si hablamos con un pescador, una red sirve para pescar. Entonces, una red sirve para atrapar, para cazar, para sujetar, para cargar. Y cuando hablamos de una red social, entonces una red social es una estructura virtual formada en internet donde los usuarios, los internautas
pueden conectarse entre sí con muchas personas, interactúan con muchas personas en todo el mundo en tiempo real y pueden compartir muchas cosas entre ellos. Estas redes sociales han afectado muchísimo a las generaciones actuales, a los jóvenes actuales. Les han afectado demasiado. Por ejemplo, Antonio es un joven que consulta constantemente su teléfono celular a la hora de comer ahí en la mesa. ¿Y saben qué le ha traído esto? Discusiones muy fuertes con su mamá. Otro joven llamado Fernando pasa mucho tiempo en el WhatsApp a la hora de trabajo. ¿Y saben qué ha pasado? Esto le ha traído problemas fuertes con su superior inmediato. Leticia es una joven que asiste al templo, pero constantemente en el culto está revisando su celular. Esto le ha traído problemas con su líder doctrinal y con el guía espiritual, porque no debe hacerse eso en el templo. Guillermina es una joven que asiste a la escuela, utilizó su celular, tomó algunas fotos indebidas y las subió a las redes sociales. Esto le trajo lágrimas y le trajo problemas muy fuertes. ¿Qué tienen en común estos cuatro jóvenes, Antonio, Fernando, Leticia y Guillermina? ¿Qué tienen en común? Las redes sociales. Eso es lo que ellos tienen en común. Los cuatro están metidos en las redes sociales. Y esto les trae problemas fuertes. Esto les trae problemas duros, difíciles muchas veces de resolver, porque están atrapados allí. Y desgraciadamente esto está ocurriendo aún hasta en jóvenes cristianos. Las redes sociales pueden tener beneficios muy buenos siempre y cuando se utilicen correctamente. Pueden servir como medio de comunicación, como una herramienta de trabajo, para los muchachos que estudian, pueden compartir información o se pueden utilizar las redes para hacer una denuncia social, en fin, hay muchas cosas más, pero recordemos que una red sirve para atrapar. Entonces puede iniciar utilizando las redes bien, pero de pronto queda atrapado ya allí y empieza a hacer cosas negativas. Por eso los expertos aseguran que el mal uso de las redes sociales está generando problemas en las personas. Y no quiero decir que se esté en contra del uso de las redes sociales, porque ya dijimos, a través de ellas nos informamos, charlamos, compramos, en fin, muchas cosas más. Muchas actividades se hacen por las redes sociales, pero cuando se da prioridad a las redes en un nivel obsesivo, esto puede perjudicar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estando metidos en las redes sociales, estando atrapados en las redes sociales, se pierde tiempo, se pierde comunicación visual y física con los demás. Se desvirtúa un momento presencial y esencial y hace que pierda su valor un entorno familiar. Entonces, estimado joven, dice la escritura allí en el Salmo 141, el versículo número 10, es un versículo interesante, un versículo muy bonito, el Salmo 141, el versículo número 10, alabado sea Dios, dice de esta forma, Salmo 141, 10, dice: caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Si bien es cierto que aquí en este versículo es literal el término redes, caigan los impíos en sus propias redes, caigan los impíos a una en sus redes.
Pero eso es lo que estamos viendo hoy. Si muchos están atrapados en las redes, que sean muchos, que sean ellos los que no conocen a Dios. Pero dice el salmista: mas yo pasaré adelante, yo saldré victorioso. Alabado sea el Señor Jesucristo. Así que no debes dejarte influenciar por las redes sociales. Toma claramente el tiempo que debes estar allí para algo benéfico, y cuando no, pues aléjate de eso, establece un horario para estar allí. Reconoce que eres débil, estimado joven, reconoce que eres débil, estimada señorita, reconoce que eres débil y que puedes caer atrapado allí. Desgraciadamente, si revisáramos las redes sociales de cada uno de los que están aquí, encontraríamos cosas que a Dios, hermanos, jóvenes, a Dios no le agradan. Tú eres un joven cristiano, tú eres lavado con la sangre de Cristo. Jesucristo murió por ti, y ya leímos: no ames las cosas del mundo, no ames esas cosas, porque todo aquello del mundo, todo eso se va a pasar, se va a perder. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. No caigas en el modernismo, no caigas en el materialismo, no caigas en las redes sociales. Jesucristo está contigo para ayudarte, para salir adelante, y que seas victorioso con su ayuda bendita, que seas triunfante con su ayuda gloriosa. Es cierto, como decía el apóstol Pedro, que tenemos que apartarnos de las contaminaciones del mundo, tenemos que apartarnos de todo ello y no dejarnos vencer por eso. Estimados jóvenes, somos nuevas criaturas, tú eres nueva criatura, tú eres hijo del Señor, hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces, esa es una cosa muy fuerte que influye, una cosa externa adversa que influye. Otra cosa más es el pecado. Y en 1 de Pedro, el capítulo 2, la primera carta del apóstol Pedro, alabado sea el Señor, primera carta del apóstol Pedro, con la ayuda del Señor, el capítulo número 2, vamos a leer con la ayuda de Cristo. Dice de esta forma, 1 de Pedro capítulo 2, el versículo número 11, dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. A ti te está hablando el Señor, a ti joven, señorita, a ti hermano que ves esta transmisión, a ti te está hablando el Señor. Dice: abstente, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión a la ley de Dios. De acuerdo a la Biblia, a la etimología del término pecado, es hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pecado es desatino. Pecado es desatino, es no dar en el blanco. Pecado es errar, es equivocarse. Pecado es cometer cosas que ensucian el corazón y el espíritu de una persona limpia. Pecado es ensuciar su vida de santidad, es ensuciar esa vida limpia que lleva, es aquello que mancha y deteriora la vida espiritual del joven. El joven cristiano, en un joven cristiano, el pecado hace que la vida de este joven sea más difícil, sea complicada. El pecado hace que el individuo camine sin Dios y por ende su caminar sea triste por la falta de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque hay pecado. El pecado frustra, el pecado lastima, el pecado hiere, el pecado lleva a la condenación, el pecado conduce a la derrota, a la desgracia. Y una de las formas más populares de caer en el pecado es a través de las tentaciones. Y la tentación es algo atrayente, pero que resulta inconveniente ante Dios. Porque si se cae en el pecado, si se cae en la tentación, entonces
el joven está propenso a fallarle a Dios. Se ensucia la buena moral de la persona, y más como cristiano, eso desagrada a los ojos de Dios, eso desagrada ante el rostro del Señor. Por eso nosotros debemos entender que las tentaciones son una influencia muy fuerte en estos días. Las tentaciones están asediando al joven todos los días, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que va, donde quiera que camina, el joven es asediado a través de malos compañeros. Y la Biblia claramente nos aclara, claramente nos lo dice en la epístola de Santiago el capítulo 1, con la ayuda del Señor. Santiago capítulo número 1, el versículo número 14, dice de esta forma: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es cebado. Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Así que entonces nos da a entender que es la propia concupiscencia del ser humano la que lo arrastra y lo puede dominar, lo lleva a practicar cosas que a Dios no le agrada. Esa tentación puede dominar su vida, y una vez que esos malos deseos, esa concupiscencia se lleva a cabo, allí nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, el pecado produce muerte, que esa es la consecuencia del pecado. Por eso el apóstol Pablo en su teología decía que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no hay un individuo, no hay un ser humano que diga que no ha cometido pecado. Por eso el apóstol Pablo también decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado lleva al hombre a alejarse de Dios, a separarse de Dios. Pero a través de Cristo Jesús, a través de la sangre de Jesús de Nazaret, el hombre puede ser perdonado por el sacrificio de Cristo. El joven puede ser transformado, puede ser cambiado, puede ser distinto, y de esta manera alejarse del pecado. Alabado sea Dios. Por eso el apóstol nos decía que os abstengáis de aquellas cosas que batallan contra el alma. Eso que es una guerra, que es una batalla, que está influyendo, que tiene fuerza, abstente de eso. Así que entonces hablamos del mundo, hablamos de las tentaciones del materialismo, del modernismo, hablamos de las redes sociales, pero también hablamos de una cosa que nadie escapa de ello, y que los jóvenes batallan. Que yo entiendo, estimados hermanos jóvenes varones, señoritas, muchachos, yo entiendo que se enfrenta a una batalla constante, y es en el entorno familiar, en el núcleo de la familia. Allí muchas veces hay presiones, hay contiendas, hay disensiones, mayormente cuando la familia, los familiares no son cristianos, no tienen temor de Dios. Allí es donde muchas veces aquello se vuelve más fuerte. Por eso Señor Jesucristo dijo allí en San Mateo capítulo 10, alabado sea el Señor, en el Evangelio de San Mateo capítulo número 10, el versículo número 36, Jesucristo dijo de esta forma. San Mateo 10, 36, Jesucristo dijo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando no son cristianos todos ahí en la casa, al joven cristiano le cuesta, le es difícil. Ya sea que alguno de sus padres no sea cristiano, ya sea que algunos de sus hermanos no sean cristianos, y empieza una batalla, empieza una contienda, empiezan las presiones. Si hablamos de presiones, ¿qué es una presión? Presión
Presión es aquello que ejerce fuerza sobre algo con el propósito de aplastarlo. Yo entiendo que como joven quieras vivir una vida en santidad. Como joven quieras llevar una vida de ayuno. Quieras llevar una vida de lectura bíblica, una vida consagrada a Dios. Y muchas veces no falta esa presión allí en el hogar, en la familia. No falta aquello que quiere aplastar tu vida cristiana, esa santidad, esa consagración que estás buscando. Y debes ser muy sabio, mantenerte bien firme en tu carácter cristiano en medio de esas situaciones, de aquello que quiere aplastarte, porque eso significa presión, aquello que tiene el propósito de aplastar, de apretar y de apartarte de algo. Y si en tu familia no todos son cristianos, no todos buscan a Dios, pues allí exactamente encontrarás esa presión, eso que está fuerte sobre ti, que quiere apartarte y quiere alejarte de Dios, ya sea tu padre, alguno de tus padres, ya sea alguno de tus hermanos, qué sé yo. Pero allí necesitas ser muy sabio en la familia. Por eso Jesucristo dijo: los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesucristo habló de una realidad. En tu casa no todos oran, pero tú tienes que orar. En tu casa no ayunan, tú tienes que ayunar. En tu casa no leen la Biblia, tú debes leer la Biblia. En tu casa llevan un comportamiento profano, tú no, tú eres un joven cristiano, tú eres temeroso de Dios, Cristo vive en ti, alabado sea el Señor. Tú debes llevar esa vida de nueva criatura, esa vida nueva en Cristo, debes vivirla. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, no solamente hablamos de presiones en la familia, también hay contiendas. ¿Qué es una contienda? Bueno, una contienda es un pleito. Una contienda es un enfrentamiento, son discusiones fuertes. Eso es una contienda. Y no ha habido familias que no tengan una discusión, ¿no? En toda familia es normal que haya algunas diferencias, pero ha habido familias con contiendas fuertes, con pleitos fuertes. Y muchas veces el joven cristiano allí, como decimos, pierde los estribos y no logra equilibrarse en medio de esa contienda, de ese pleito. No logra equilibrarse en medio de ese enfrentamiento. Pero cuando allí alguien es cristiano, cuando allí alguien mantiene su espíritu cristiano, alabado sea el Señor Jesucristo, actúa sabiamente y puede evitar esos enfrentamientos con la ayuda del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía allí al joven Timoteo, su hijo en la fe. El apóstol Pablo claramente le decía: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contiendas. Aléjate de eso. No quiere decir que no te enojes, no quiere decir que no nos enojemos. Es claro que todos tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento. Airaos y no pequéis, eso es clarísimo. Yo creo que todos nos enojamos, pero no debemos enojarnos al punto de llegar al pecado. No debemos enojarnos al grado de una forma tan desmedida de caer ya en el pecado. No. ¿Hay presiones en tu familia? Debes ser sabio. ¿Hay contiendas en tu familia? Debes ser sabio, saber cómo conducirte, hermano joven que me estás mirando. Debes saber conducirte en tu vida cristiana como hijo de Dios. Tú que tienes ese espíritu cristiano, que ya el Espíritu de Dios mora en ti, debes saber conducirte, estimada señorita, estimado varón.
Debes saber cómo conducirte, cómo salir adelante de esas contiendas. Tienes que saber. Así que entonces, amado joven, debes evitar las disensiones. Las disensiones son desacuerdos. Si los demás no son cristianos, no han abrazado la fe que tú tienes, si ellos no han creído en Dios, pues tú debes ser muy sabio, muy entendido. Y si hay desacuerdos, sí hay desacuerdos, hay puntos de vista distintos, pensamos diferente. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Hay gente que piensa distinto a nosotros, hay gente que piensa distinto a ti. Pero tú debes mantener ese carácter cristiano, debes mantener esa vida cristiana, debes mantener ese temple cristiano de hijo de Dios allí en tu familia. Dios te ha llamado para que seas ejemplo. Dios te ha llamado para que allí des buen testimonio. Dios te ha llamado para que allí en tu familia seas esa antorcha encendida, puesta en ese lugar alto, para que alumbre a aquellos que están en oscuridad. La Escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. ¿Cómo vamos a alumbrar a aquellos que andan en tinieblas? ¿Cómo? Si no sabemos comportarnos, controlarnos en la familia, cuando hay contiendas, cuando hay disensiones, cuando hay pleitos, si no sabemos cómo vamos a dar testimonio, a hacer luz en este mundo. Sobre ti hay una responsabilidad, sobre ti como cristiano hay un deber. Hay un deber sobre ti como cristiano, dar testimonio de Cristo. Tienes que llevar en alto el estandarte del Evangelio, la bandera de la fe tienes que llevarla en alto. Donde quiera que vayas, vean tu testimonio, tu forma de ser. Y en el círculo familiar, en el núcleo familiar, son los primeros que te califican, son los primeros que nos califican. Ellos nos ven si oramos, ellos nos ven qué cosas hablamos, qué cosas decimos, cómo nos comportamos. Ellos te ven. Ellos te ven. Quizás allá afuera, o quizás en la iglesia, o quizás en el grupo de jóvenes, tú puedas jactarte y decir que eres todo un cristiano al 100%, pero en tu casa te conocen perfectamente quién eres. En tu trabajo te conocen perfectamente quién eres. Así que allí en la familia, estimado joven, allí en la familia, sé sabio con esas presiones, con esas contiendas, sé sabio con esas disensiones que muchas veces existen allí y se levantan. Sé sabio, sé entendido. Alabado sea el Señor Jesucristo. Esto es muy importante para cada uno de nosotros, estimados jóvenes. Por eso leímos en el Salmo 37: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Ahora, ¿cómo vencer todo esto? Porque esto es importante. Hay esas presiones, existen esas diferencias, esa influencia externa perversa, fuerte contra los jóvenes. Pero ¿cómo vencer esto? Diariamente se desata un conflicto externo, diariamente nos enfrentamos a eso. Pero si tú ya eres nueva criatura, si ya eres un cristiano verdadero, aléjate de todo aquello que influya en tu vida para hacerte cambiar o variar en tu vida cristiana. Aléjate de eso que influye de una manera adversa, perversa en ti. Apártate de eso. Aléjate de toda esa fuerza perversa que busca tener autoridad y dominio sobre tu espíritu cristiano con el afán de hacerte distinto o que actúes diferente a lo que eres como cristiano, como un hijo de Dios, humilde, obediente y temeroso de Dios. Muchas cosas de esas del mundo, muchas cosas de esas buscan apartarte de lo cristiano. Si hablamos del mundo, ¿cómo vencer todo esto? Bueno, la Escritura nos da el consejo clarísimo allí en Primera de Juan, capítulo 5. La bendita palabra del Señor nos da el consejo. Primera de Juan, capítulo número 5, con la ayuda del Señor. Dice así el versículo 4 y el versículo número 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, dice así. ¿Cómo vencer al mundo? Dice:
Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es. Para que salgas triunfante y vencedor ante esas influencias adversas del mundo, el modernismo, el materialismo y las redes sociales, tú tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Si ya eres nacido de Dios, si ya eres nueva criatura, esto te va a dar el triunfo, te va a dar la victoria ante el mundo, ante ese sistema malo, corrupto y perverso que quiere contaminar tu corazón, tu espíritu cristiano. Si tienes fe en el Señor, si te llenas del Señor, tú saldrás victorioso en medio de este mundo pecador. El apóstol Pablo decía a Timoteo: huye, huye, le decía el apóstol Pablo a aquel joven Timoteo, su hijo en la fe, le decía: huye de los deseos juveniles, huye. Y ya entendemos, entendemos que es huir. Eso no significa salir lentamente. Cuando vemos a una persona que va corriendo, inmediatamente pensamos: este va huyendo. Cuando estás en un lugar desagradable, buscas salirte rápido, huyes. Eso es huir, sal rápido, aprisa. Huye de los deseos juveniles, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Huye de todo eso y sigue la justicia, sigue la fe, sigue la caridad, sigue la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Decía el apóstol: ninguno te desprecie por ser joven, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te desprecie por ser joven. No, tienes que ser ejemplo de los demás, tienes que ser ejemplo de los demás. Así que esa es la forma en que tú puedes ser vencedor en el mundo. Y en cuanto al pecado, el mismo apóstol Pablo decía en su carta a los Romanos, en el capítulo número 6, en su carta a los Romanos, capítulo número 6, el apóstol Pablo con su pluma escribe y dice de esta forma, 12 al 14, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Primero, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. No reine, no influya. Creo que sí entendemos: no reine, que no tenga poder sobre ti el pecado, que no tenga autoridad sobre ti el pecado. No dejes que tenga autoridad sobre ti. No dejes que el pecado te domine, que reine en ti. No, quien debe reinar en ti es Cristo. Quien debe reinar en ti es el poder del Espíritu Santo. Quien debe reinar en ti es la palabra poderosa de Dios. Quien debe influir en ti, que sea Dios con su poder, con su Espíritu Santo y con su palabra. Pero no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, decía el apóstol. Nos aconseja de esta forma aquí, porque dice: tampoco presentes vuestro cuerpo, vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. No presentes tu cuerpo, no presentes, no te prestes al pecado, a la maldad. No, huye de eso. Escapa de eso. Esa es la forma en que tú vas a vencer de eso. Porque el pecado, dice el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. No debe enseñorear, que te gobierne, que te domine, que ejerza influencia, poder, dominio, autoridad sobre ti. Que no se enseñoree de ti el pecado. No debes dejarte. Tienes que apartarte de eso. Esa es la manera en que, como tú, estimado hermano, joven, señorita, amigo, vas a salir victorioso del pecado. Vas a salir victorioso de aquello que no le agrada al Señor. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Gloria a Dios. Y en cuanto a los problemas familiares, esas presiones, esas contiendas, esas disensiones, Salomón escribe en el libro de los Proverbios,
en el capítulo número 15. Escribe en el capítulo número 15 Salomón en el versículo número 1. Proverbios capítulo 15, el versículo número 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. Así que, entonces, ante esas contiendas, ante esas presiones, ante esas disensiones, tranquilo, mantén tu espíritu cristiano. Ante esos conflictos debes mantener ese carácter cristiano tranquilo y quieto. Recuerda que eres un cristiano, eres hijo de Dios. Responde ante esas presiones, ante esos enfrentamientos, ante esos desacuerdos, ante esas disensiones. Responde de una manera tranquila y suave, porque dice: la blanda respuesta quita la ira. Si tu familiar está enojado y tú también estás enojado, aquello va a terminar en algo muy desagradable, en pecado, en aquello que a Dios no le agrada. No permitas eso, estimado joven. No permitas eso en tu vida. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace encender el furor, hace subir el furor. No, tú eres cristiano, no te dejes llevar, influir por eso. Así que, estimado joven, amigo, señorita que estás aquí, hermano joven que estás viendo esta transmisión, hermano amigo, yo te invito en esta hora que se pongan de pie con la ayuda del Señor. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Vamos a pedirle al Señor de su misericordia, de su poder, de su bendición. Que Él nos ayude a ser esos cristianos, que Él te ayude a ser ese joven cristiano que debe ser. Que seas ese joven con ese carácter cristiano que debe ser, y no te dejes dominar por esa influencia adversa, externa, pecaminosa que afecta tu vida cristiana. Yo te invito, hermano joven, que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza, porque tú te conoces perfectamente. Tú sabes cómo estás. Tú sabes qué hay dentro de ti. Tú sabes qué cosas has vivido, has practicado. Tú sabes hasta dónde has llegado en tu vida privada, ajena, allá donde nadie te ve. Dios y tú sabes perfectamente. Así que en esta hora vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos, pidamos al Señor de su bendición y de su gracia, y que Él te ayude a ser victorioso. Que lleves una vida de ayuno, que practiques una vida de oración, que tengas tu mente ocupada en las cosas de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él te ayude a alejarte de todo lo malo y a rodearte de gente temerosa de Dios. Cierra tus ojos, oramos al Señor. Amante Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, delante de ti estamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por esta enseñanza, Señor. Qué duro, qué difícil es para un joven cristiano vivir en estos tiempos, en estos días, cuando hay esas influencias adversas, cuando hay esas influencias externas que quieren modificar la vida cristiana, que quieren pervertir el carácter cristiano. Qué duro es para estos jóvenes. Pero yo te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, que intervengas. Interven, Señor, en cada joven, en cada señorita. Interven en estos jóvenes que están viendo esta transmisión. Interven en ellos, Señor. Toca sus vidas, toca su mente, ayúdales en su carácter, ayúdales en su forma de ser, ayúdales, eterno Señor, allí en su casa, en su hogar, con su familia. Ayúdales, Señor, allí en la calle donde andan. Ayúdales, Padre mío, en su trabajo, en la escuela. Ayúdales, poderoso Señor. Que siempre muestren ese carácter cristiano, que defiendan su vida cristiana, que no dejen influenciarse, no se dejen influenciar por el pecado, la maldad, aquello que pervierte su vida. En el nombre de Jesús, protégelos, defiéndelos. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre del Cordero tiene poder. La sangre de Jesús les dé una cobertura especial a cada uno de estos jóvenes, y ellos puedan salir
victoriosos en todo momento. Muchas gracias porque tu palabra nos ha aconsejado: apártate de lo malo, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Gracias por tu consejo, por tu palabra, por la enseñanza. Que esta quede grabada en nuestro corazón y cada uno pueda ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Llegar al trono celestial, donde los 24 ancianos se postran ante ti. Yo con ellos doblaré mis rodillas y adorar al que vive para siempre jamás. Y yo quiero llegar al trono celestial, donde los 24 ancianos se postran ante ti. Yo con ellos doblaré mis rodillas y adorar al que vive para siempre jamás.